Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Es evidente que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con mayor presencia en el estado de Chiapas, pues no tienen una misma visión respecto a lo que México necesita. Por eso llama la atención en esta visita que hizo el presidente López Obrador allá a Chiapas, pues primero manifestó su respaldo al EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y llamó obviamente a la unidad, a no pelear, dijo, y obviamente a considerar una transformación del país por la vía pacífica sin violencia. Ese fue el llamado que hizo López Obrador allá en Chiapas al EZLN, y obviamente el grupo subversivo que se dio a conocer allá en el inicio de lo que fue pues el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, justo a la firma también del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ese inolvidable momento histórico en el que pues el EZLN dio a conocer obviamente su presencia, tomando algunos de los municipios de Chiapas, el emblemático San Cristóbal de las Casas, que se convirtió en el punto de referencia de las conferencias que daba este líder guerrillero que se dio a conocer como el subcomandante Marcos. Por eso, en un segundo día de gira de trabajo por Chiapas, en este fin de semana, 6 y 7 de julio del 2019, el propio López Obrador se adentró en la zona zapatista al encabezar el diálogo con comunidades de hospitales rurales y visitó Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano. En la comunidad de Guadalupe Tepeyac reconoció la aportación del movimiento. Lo hizo a través primero de una pregunta: ¿qué tengo que decir del zapatismo? Eso es lo que autopreguntó o preguntó López Obrador. Y bueno, él mismo respondió: tenemos que reconocer obviamente el aporte que hizo este grupo guerrillero pues a México y también a la transformación democrática, que fue un punto elemental, un parteaguas en la historia de México, cuando a nivel internacional se dio a conocer pues la existencia de este grupo guerrillero, de este grupo subversivo que prácticamente le declaró la guerra al gobierno federal, en ese entonces representado en la persona de Carlos Salinas de Gortari. López Obrador pidió paz al EZLN y pues también ahora sí que los llamó a deponer las armas. López Obrador dijo sobre el zapatismo: tenemos diferencias, pero respetamos obviamente lo que el EZLN ha hecho. En su momento ese movimiento aportó bastante para que se conociera la realidad de la pobreza del sur de México, del sur sureste. Pero como López Obrador lo menciona, dice, fue en su momento. Hoy pues considera que las condiciones son distintas, tanto políticas como en la visión de lo que es la llamada cuarta transformación, para que México pueda tener pues desde luego un trato justo entre el sur y el norte. Anteriormente todo se enfocaba hacia el norte del país, y el propio López Obrador dijo que hay hasta celos de los gobiernos del norte porque ahora le llegó el momento a los estados del sur. El mandatario López Obrador comentó que antes del levantamiento del EZLN en 1994 trabajó en la región de la Chontalpa durante 6 años, por lo que conocía las carencias y realidades de las zonas indígenas del estado de Chiapas, colindante pues también con Centroamérica, punto álgido, por cierto, también ahí en esto de Estados Unidos, que pidió que se cerrara la frontera sur entre México y Centroamérica para impedir que el flujo migratorio pueda llegar hasta Estados Unidos, y a cambio pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues no aplicó esos aranceles que iba a empezar con el 5% a productos mexicanos y así sucesivamente hasta alcanzar el 25%. La estrategia le funcionó al presidente de Estados Unidos, y México pues se ha visto obligado a enviar, se decía al principio, 6,000 elementos de la Guardia Nacional, pero bueno, los propios mandos militares
militares mexicanos han reconocido que hay hasta 26,000 elementos prácticamente destinados a este asunto del flujo migratorio para frenarlo, como lo solicitó el gobierno de Estados Unidos. Bueno, ahí en ese evento en Chiapas, López Obrador destacó que antes había dos vías para transformar al país, la vía armada y la pacífica electoral, pero él, López Obrador, apostó a transformar sin la confrontación, sin la violencia, por la vía pacífica y por la vía electoral, a pesar de los pesares, porque participamos en elecciones y nos la robaban. Pues Andrés Manuel compitió, antes de ser presidente de México, compitió 2 veces para ser presidente de la República, y obviamente pues él empezó desde su primera participación a alegar que hubo un fraude electoral, que la mafia del poder no lo dejaba llegar, y bueno, hubo momentos muy tensos en esta política que el propio López Obrador comenzó a dar a conocer de manera pública, en una confrontación pues frontal con los gobiernos tanto del PAN como del propio priismo. Ocurrió con Felipe Calderón Hinojosa, con Vicente Fox primeramente, no se diga con Carlos Salinas de Gortari, obviamente después vino con Ernesto Zedillo Ponce de León y terminó con Enrique Peña Nieto. Esos momentos en los que López Obrador pues ha tenido que luchar, obviamente, o tuvo que luchar para poder alcanzar el propósito de ser presidente de la República. Dijo entonces López Obrador: nos la robaban, es decir, las elecciones. Él estaba convencido que había ganado pues en las 2 veces que compitió, y pues le robaban el triunfo en las urnas. Dijo: insistimos en la vía electoral porque sabíamos que llegaríamos, y así llegamos al triunfo. Fuimos perseverantes, tercos hasta lograr esta transformación. Mi recomendación fraterna, respetuosa, es que no nos peleemos. Dijo, no, llamó a no pelearse, no hay que pelearnos, dijo López Obrador al STLN, ya debemos unirnos todos, es la invitación que le hizo al grupo guerrillero. López Obrador citó una estrofa del himno de Chiapas a fin de exhortar a terminar por siempre el rencor. Unidos como hermanos, que nos respetemos, que cada quien tenga libertad de creencias. Y bueno, esto es muy importante, libertad de pensamiento, que seamos no tolerantes sino respetuosos de todos, nos hermanemos, es el planteamiento principal que hizo López Obrador al grupo del STLN. Este fue el llamado que hizo López Obrador durante el evento allá en Chiapas al EZLN. Conocí Guadalupe Tepeyac hace 25 años, porque vine la primera vez en 1994, cuando el levantamiento zapatista, cuando el movimiento zapatista. Vine aquí en 1994, ya pasó tiempo, luego regresé como 2 o 3 años después, porque se tensaron mucho las cosas y hubo un momento en que estuvo a punto de reiniciar la confrontación armada. Y vine acompañando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para que se optara por la paz, que a nadie convenía la violencia y la confrontación. Esa fue la segunda vez. ¿Qué tengo que decir acerca del movimiento zapatista? Que respetamos mucho ese movimiento. Podemos tener diferencias, pero somos respetuosos. En su momento, ese movimiento aportó bastante para que se conociera esta realidad. Yo les he comentado que antes de eso yo ya estaba trabajando en comunidades indígenas. Yo trabajé 6 años en la región indígena Chontal, Maya Chontal de Tabasco. Yo ya sabía de la realidad de los pueblos indígenas de México, pero muchos no,
Entonces, cuando se da este levantamiento, muchos voltean a ver a las comunidades y esto ayuda para que se conociera una realidad de abandono, de opresión, de injusticias, de marginación. Por eso es que se mejoraron algunos caminos después, porque surgió ese movimiento. Pasaron los años, nosotros decidimos luchar por la vía pacífica y por la vía electoral. Hay la visión de que se puede transformar de dos maneras una realidad de opresión. Una forma es por la vía armada, como lo hicieron nuestros antepasados en la independencia, en la reforma, en la revolución. Fueron movimientos armados en las tres transformaciones anteriores. Entonces, esa es una forma de transformar. Cuando hay injusticias, cuando hay opresión, pues es llamar al pueblo a tomar las armas. Lo hizo Madero, lo hicieron otros. Nosotros, en mi caso, pensamos, y esa fue nuestra apuesta, que se podía transformar sin la confrontación, sin la violencia, por la vía pacífica y por la vía electoral, a pesar de los pesares, porque participábamos en las elecciones y nos robaban las elecciones. Había fraude, estaban los dados cargados, las cartas estaban marcadas, pero aún así nunca dejamos de insistir en las elecciones, porque sabíamos que iba a llegar el momento en que la gente iba a tomar conciencia y que ya no les iba a servir ninguna trampa, ni el reparto de despensas, ni la compra del voto, ni la entrega del frijol con gorgojo. Y así llegamos. Por eso se triunfó, porque fue mucho tiempo de lucha. Fuimos perseverantes, tercos, hasta lograr esta transformación. Por eso respetamos mucho al movimiento zapatista, y mi recomendación fraterna, respetuosa, es de que no nos peleemos, de que ya basta de divisiones, que necesitamos unirnos todos, como esa estrofa del himno de Chiapas. A ver quién me la recuerda. Que se acabe la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra única esperanza, nuestra sola esperanza, y uno también nuestro amor. Todos juntos, unidos como hermanos, respetándonos, que haya libertades plenas, completas, que nos respetemos, que cada quien tenga su religión y que se le respete, que se respete la libertad de creencia, que se respete la libertad de pensamiento, la diversidad, que seamos no tolerantes, respetuosos de todos, y que nos hermanemos. La verdadera felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo,
estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. ¡Que viva Guadalupe Tepeyac! ¡Que viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes.